Bienvenidos y bienvenidas al ciclo de formación y aprendizaje en entornos virtuales. Este es organizado por la Unidad de Desarrollo de la Docencia, con el apoyo del Centro de Formación Virtual y la Comisión de Apoyo Docente. Hoy día queremos contarles que esta instancia va a tener como finalidad que académicos y académicas puedan certificarse en la apropiación de la competencia genérica TIC. Y para ello pueden asistir a lo largo del semestre a distintas actividades formativas, ya que van a estar a su disposición y que les pueden ir permitiendo cumplir con ese itinerario formativo que posibilite esa certificación. Como para mayores detalles sobre el proceso, les voy a dejar en el chat el correo, ¿cierto? Es desarrollo.docencia@umce.cl, y allí Sandra les va a poder contar más detalles al respecto. Bueno, el día de hoy nuestro relator será el profesor David Reyes, del Departamento de Química, y el taller es mediación de las TIC en los procesos formativos. Por favor, profesor David, está a cargo de la sesión. Muchas gracias, María Lidia. Gusto saludarlos a todos, tanto que nos veían. Qué rico poder encontrarnos nuevamente. Hace tiempo que no estaba en esto, estaba complicado con otras tareas, está todo bien fuerte. Les comento de todas maneras, así, súper en paréntesis, estoy asistiendo a la UMCE varios días a la semana, está todo muy lindo, así que también invitarlos de a poquito a ir rompiendo esta inercia que nos tiene aquí como en cubículos, como call center, cayendo reuniones una tras otra. Se torna un poquito menos eficiente, porque hay que trasladarse, pero la verdad es que fue la normalidad. La academia funciona de esa manera, así que más que nada comentarles cómo lo estamos haciendo. Para entrar ya lleno al tema, primero quería agradecer la invitación. De verdad que para mí es un honor abrir el diplomado en este tema. Cuando me invitaron al principio estaba un poco complicado porque me pidieron hablar de temas teóricos y como la introducción conceptual y algunos talleres, cómo tratar esa interacción, y hice una presentación que les voy a compartir, pero la idea es que no se genere necesariamente un monólogo de mi parte. Hay bastante cosas que decir respecto de cómo las tecnologías pueden mediar procesos formativos, por tanto, desde su propia disciplina, desde su propia experiencia, incluso lo que han vivido en esta época de aprendizaje de enseñanza remota, me interesa también que podamos compartir experiencias. Uno ya se empezó a dar cuenta que las tecnologías a nivel general permiten mediar procesos formativos, pero hay que reconocer que las distintas especialidades o los objetivos que ustedes se plantean hacen diferencias, hacen muchas diferencias de lo que se espera. Entonces, mi formación es en ciencia, me he enfocado generalmente en esa línea, en integrar las tecnologías en ciencia, por tanto, por ahí siempre han ido mis linternas, mis focos. Por ello es que lo que voy a relatar viene desde ese lugar, y me interesaría mucho que ustedes, si tienen alguna experiencia que contar o algo que hayan visto, lo puedan compartir. Hasta antes de la pandemia, éramos pocos los que estábamos preocupados de las TIC. Nosotros tratábamos de impulsar esto, pero éramos pocos. Entonces, ahora, y precisamente lo voy a comentar en una de las láminas, todos somos TIC ahora. Entonces, ¿qué significa ser TIC? Esa es como la gran pregunta. ¿Es una disciplina? ¿Es un área del conocimiento? ¿Por qué tenemos que integrar tecnología? Son preguntas que tenemos que ir respondiendo. Antes era la pregunta de si las TIC mejoraban los aprendizajes o no los mejoraban, en función de los modelos anteriores. Ahora la pregunta ya no es esa. La pregunta es, ¿cómo desarrollo mejores habilidades para poder integrar en mi docencia las tecnologías? Entonces, por ahí va el objetivo de esta presentación. ¿Qué tal? Bien. Tengo una presentación que voy a compartir, por supuesto. Les voy a dejar el link. En un momento quiero probar algo de interactividad, así que por favor, a ver si me logran dar su retroalimentación en algunas cosillas. Esta presentación, me permito compartir pantalla, la denominé, igual como me pidieron, y el tema que me gusta harto, mediación de las TIC en los aprendizajes. La palabra mediación vamos a tratar de poder desarrollarla, de presentar algunos elementos ahí, y esto corresponde, insisto, al módulo 1, TIC, docencia y aprendizaje. Me presento nuevamente en la formalidad,
David Reyes del Departamento de Química. Por lo tanto, mi correo es david.reyes@umce.cl. Lo primero, allí viene el apoyo que necesito de ustedes. Hay un link aquí que pueden seguir, o con su celular también pueden escanear el código QR. Yo tomo mi celular y en mi celular me permite escanear, así que voy a tratar de escanear el código QR para que me lleve a una página que trata de que ustedes me puedan responder desde la perspectiva que ustedes tienen ya 1 año y medio mediado por tecnología. ¿Qué entienden por las TIC? Bien, entonces les pido por favor si pueden seguir el link que está acá abajo. En la presentación que les acabo de enviar pueden hacer el link, o también escanear el código QR. Bien, esto les va a llevar a una aplicación que la mayoría ya puede haber conocido, se llama Mentimeter, y les permite recopilar la información de las personas que están conectadas, porque muchas veces tomar el micrófono a veces, o levantar la mano y decir, no, algo no nos llama. Entonces las tecnologías ya nos dan una primera aproximación que permite hacer dinámicas de interacción. Así que, please, por favor, si pueden darse un minutito, un poquito más, si es que necesitan, para responder la pregunta que les sugiero. ¿Qué son las TIC? ¿Qué para ustedes? No, esto no es una prueba, no vamos a evaluar nada, sino más bien necesito que ustedes me digan para poder ir desarrollando la presentación. ¿Qué son las TIC? Bueno, decir primero, mientras ustedes, algunos van respondiendo, yo en un congreso de humanidades, yo pregunté si era TIC o TICS, y me explicaron inmediatamente, no es TICS, no es como está, son las siglas, si alguien me da el nombre preciso del concepto, como son siglas, el plural no va con una S, eso ya es más un tema gringo, de colocarle la S al final, que incluso es para otra cosa, y no necesariamente para llevarlo al plural. Las TIC significa, ¿cierto?, tecnologías de la información y la comunicación. Esos son, pero la verdad es que me interesa que ustedes, desde la perspectiva que ya conocen, puedan ir diciéndolo. Voy a avanzar a la siguiente lámina, porque la siguiente lámina debería salir aquí, vamos a ver si resulta, ir colocando, mira qué lindo, funcionó, tengo 11 respuestas, recursos tecnológicos que permiten desarrollar tareas, tecnologías que nos permiten comunicar, a ver si pongo show image, vamos a probar nomás, no, hide image, no quiero, y van saliendo ciertas herramientas de tecnología, comunicación. Para mí es tan amplio, pero implica app, espacios virtuales. Claro, la definición, tecnologías de la información y la comunicación, tecnologías que nos permiten comunicar, recibir información, plataformas, claro, y ahí ya van cayendo un poco lo que hemos vivido en este momento. Para mí son tecnologías que nos permiten interactuar con otros. Para mí hablan de tecnologías que nos permiten interactuar con otros, herramientas. Mira, tecnología de la información. Resume scroll, vamos de nuevo. Son recursos que pueden ayudarnos en los procesos de enseñanza. Muy bien. Excelente. A ver, herramientas de apoyo al aprendizaje. Quería ver. Recursos tecnológicos que permiten desarrollar diversas tareas en la vida cotidiana y el ámbito profesional. Excelente. No sé si está por ahí la palabra interacción, ¿cierto? Interactuar, qué lindo. Para mí son tecnologías, es lo que estamos haciendo. Estamos interactuando, estamos comunicándonos. Genial, se fijan que ya hay 11 respuestas, y incluso está por el chat también. Hay profesores que no pueden entrar a la presentación Mentimeter. Acá está el link, por si acaso, se puede ir de ahí y hacer una. Esto, fíjense que no tiene registro de usuarios, ¿sí? Por tanto yo no sé quiénes son los que están comentando, pero ya hay una primera aproximación a la pregunta. Muchas gracias. Voy a detener un poquito esto para poder volver a verlos. Están conectados ahí. Generalmente voy a tratar de parar un poco y poder verlos. No me acostumbro todavía a no verlos. Se pierde mucho al no verlos, así que voy a tratar de ir deteniendo ahí para poder mirarlos de a poquitito. Bien, vuelvo entonces a proyectar. Veamos, voy a tratar de proponer en esta parte inicial, que es la primera parte de la presentación, lugares de donde mirar las TIC para poder decir, ¿sabes qué? Para mí las TIC tienen otra función. Obviamente es mi tema de investigación, así que me apasiona mucho.
y por lo tanto tengo una mirada que compartir con ustedes, y es lo que les voy a contar brevemente en esta primera parte. Parto diciendo que eso lo miramos desde una perspectiva de impacto, ¿bien? La palabra impacto es crítica. ¿Pero dónde impacta? ¿En qué impactó? O sea, uno puede decir, mira, puede referirse a el número de computadores que hay, la cantidad de transacciones que se hacen, el Bitcoin, etc. Pero en general, el impacto es en las prácticas culturales. ¿Bien? ¿Sobre qué? Los procesos comunicacionales, creación y transferencia de información. Si nosotros nos remontamos brevemente en el tiempo, cuando mandábamos cartas todavía, cuando se mandaba carta, había que esperar un buen tiempo incluso para recibir la respuesta a esa carta, si es que era una propuesta. ¿Quién se mandó una carta a sí mismo? Pero ¿quién se manda correo electrónico a sí mismo? Impactan entonces nuestras prácticas culturales cotidianas, mucho. En el contexto social donde impactan, me permito leer un poquito, se modifica la estructura y los componentes de las relaciones entre el interior, nuestro, ¿cierto? Me mando un correo a mí mismo, y también el exterior. Ustedes pueden, a partir de la tecnología, indicarme entonces qué nociones tienen de ti, y por tanto, en cómo vamos pensando las tecnologías. Y por ello, cambia el patrón de nuestras relaciones. Y como dice ahí lo final, cambian los humanos porque cambian sus interacciones. Esto que está acá, lo voy a pasar un poquito rapidín, y dejo más información. La presentación, si ustedes ven acá arriba a la derecha, hay un botoncito, un dedo, que indica que hay cierta interactividad técnica entre la presentación. Entonces aquí la casita nos lleva al home, y esto da más info. ¿Me permito abrir esta pequeña pestañita? Y ahora está grabando. Ya, llegué. ¿Me escuchó ahora? Sí, pues lo escucho. Y ahora dice... dejo la presentación. Yo me formé con este profe, Joaquín García Carrasco, y la verdad es que es clarísimo, pero fíjense cómo lo pone, de la revista, estos son de la Universidad de Salamanca, España, y plantea un poco, profundiza un poco más respecto a lo que estamos diciendo. ¿Qué ocurre con el cerebro y las TICs? Incluso es muy interesante porque las tecnologías permiten incluso analizar el mismo cerebro, y además cambia el cerebro, o sea, se convierte en instrumento de observación en sí mismo. Es muy interesante este documento, lo comparto con ustedes a propósito de desarrollar en profundidad lo que entendemos por el impacto de las TIC, dónde impacta. ¿Bien? Pero en principio, lo primero es decir que impacta en las prácticas culturales nuestras. Nos impacta desde adentro, en cómo nos representamos, en colocar una foto de perfil, en cómo nosotros mismos estamos pensando, y también en la parte externa, ¿cierto? Pero brevemente me permito hacer un repaso un poco del origen de las tecnologías. Podemos remontarnos al 40, donde muy interesante lo que empieza a hacer von Neumann, McCulloch y Pitts, y Alan Turing con las máquinas y la arquitectura, que empezaron a salir los primeros tarros. No me va a remontar al origen de las calculadoras, más bien al tarro, lógica binaria, unos y ceros. Podemos también citar a Ramón y Cajal cuando se da cuenta de cómo funcionan las neuronas, pero es interesante partir desde la idea del computador y las máquinas. Alan Turing, de hecho, las pruebas para diferenciar un computador de un humano vienen desde ahí. Otro hito importante respecto a las TIC es el Internet. Los protocolos de transferencia de datos y los protocolos de Internet dieron origen a lo que nos tiene conectados hoy. Enorme, la potencialidad cuando surge Internet. Ahí hay una pequeña imagen de lo que puede llegar a ser Internet con todos los nodos. Es un hito increíble. Lo estoy citando en décadas, no en la fecha específica. Podemos citar al proyecto ARPA, que todo esto tuvo un origen militar el primero, incluso Alan Turing, y después fue llegando a la sociedad. Y otro hito relevante que quiero también destacar es el desarrollo de la inteligencia artificial. Lo situó en los 80 principalmente, pero la verdad es que podemos tirarnos muy para atrás, incluso la inteligencia artificial, pero ahí es cuando ya se empieza a masificar. Y la inteligencia artificial está avanzando demasiado. Creo que va a cambiar mucho lo que nosotros llegamos a desarrollar con la tecnología, y mencionar únicamente que en la inteligencia artificial no solo es tarro ni programación, sino que está hablando de filosofía, neurociencia, lingüística, matemática, confluyen muchas disciplinas.
Ahora, es perspectiva. Hace un ejercicio de perspectiva para, de nuevo, dimensionar qué esto del impacto de las TIC. Aquí planteo, en una escala de una persona de 50 años, ya digo, una persona madura de 50 años, la historia de nuestra planeta Tierra desde cuando surgen los primeros organismos. Si asumimos que los primeros organismos comenzaron por hace 3.800 millones de años, y lo ponemos en una escala de 50 años, en esa escala de 50 años, recién hace 40 años, surgieron los primeros organismos unicelulares. Bien, luego, cuando aparecen los primeros peces y anfibios en el mar, eso fue hace 400 millones de años, en esta escala de 50 años, ocurrió hace 4 años. Bien, luego, hace 20 días únicamente en esta escala, aparecen los primeros Australopithecus neandertales, estamos citando 20 días, 5 millones de años, una escala aproximada. Otro gran impacto en esta escala de perspectiva es el desarrollo de la escritura, que podemos situarlo ahí por hace 5.000 años, pero en esta escala de 50 años ocurrió hace 24 minutos. ¿Bien? En cambio, las tecnologías en esta escala ocurrió hace 20 segundos. Es decir, lo que ocurrió con las tecnologías, este impacto en las prácticas culturales, acaba de ocurrir. Es como que ustedes recién se sentaron y en lo que empezó la presentación y lograron meterse, está ocurriendo la tecnología. Es decir, por eso planteo que acaba de ocurrir y está pasando. Detengo nuevamente la presentación y pongámonos en escala. Las tecnologías nos cambiaron brutalmente y nos cambiaron hace muy poco. Cuando surgen los primeros, o sea, cuando viajen ustedes en una máquina al pasado y vean los primeros organismos unicelulares, ni siquiera podríamos haber avisorado que iban a surgir humanos, pero hasta los unicelulares. ¿Qué va a pasar con nosotros con estas tecnologías? ¿A dónde vamos a llegar si hace 20 segundos ocurrió? Y recién nos estamos preguntando, a raíz de la pandemia, de si son importantes o no son importantes. O sea, nos sentamos, nos pegamos el dedo, y recién nos estamos dando cuenta del dolor de apretarnos el dedo, y ya ocurrió. Esto ocurrió y está ocurriendo. Esa es la perspectiva del impacto de las TIC en un principio. Internet, fíjense, si ocurrió hace 20 segundos, hace 5 segundos podríamos pensar que ocurrió Internet, y estamos todavía, y están ocurriendo cosas, y es una avalancha de elementos que hay que saber asimilar. Entonces, desde ahí la primera imagen de la perspectiva de impacto. Si tienen alguna consulta, por favor, díganme, alguna impresión. Yo les estoy diciendo, hace 20 segundos aparecieron, o sea, es un poquito para tratar de moverlos, de que esto es algo complejo, no es algo que necesariamente se pueda asimilar tan fácilmente, pero esa es la perspectiva del impacto. Bien, me repito nuevamente con la presentación. Pero esto ha pasado antes. Hay elementos que nosotros podemos decir, oye, ¿y esto que está pasando con las tecnologías ocurrió? Es una aproximación nuevamente, si lo vemos como un impacto cultural, un golpe cultural ahí en los elementos comunicacionales, efectivamente podemos encontrar patrones similares cuando, por ejemplo, surge la oralidad. El lenguaje oral, como traductor del pensamiento, yo sé que es una reducción, pero después de poder hablar, empezamos a comunicarnos y finalmente con nuestras palabras dejamos ideas en las personas, en la cabeza de otra persona. O sea, es increíble lo que sucede con la oralidad y es muy similar a lo que ocurre con las tecnologías. De hecho, cuando ya establecía la cultura oral, donde no había más que la palabra, y surge la lectoescritura, también se producen choques. Cuando surge la lectoescritura, hay un diálogo muy interesante que plantea Platón en Fedro, que dicen que la lectoescritura, cuando estaba apareciendo, es un fármaco de la memoria, en el sentido de que la memoria era lo que prevalecía y los oradores de la antigua Grecia tenían que tener muy buena memoria, no iban con un documento, sino que la memoria era lo mejor. Pero cuando surge la lectoescritura, muchos dijeron, esto no, pues esto como que le va a pegar a la memoria, y nosotros, nuestra cultura oral, esto es un fármaco para la memoria. Entonces, nosotros cuando aparece el celular, los colegios dicen, no, el celular no es la escuela. O sea, hay resistencia. Por eso, cuando hay cambios de la cultura oral a la cultura lectoescritora, y de la cultura lectoescritora a las tecnologías,
también se producen impactos similares. ¿Qué decir de los libros? Hay una cédula de excomunión en la Universidad de Salamanca que dice que cualquier persona que tome un libro, en ese momento estaban todos en los monasterios, iba a ser excomulgado. El año pasado estábamos preocupados nosotros de que el PowerPoint que hicimos para una clase no lo ocupen porque era nuestro. Cuando hay un cambio, me refiero a las tecnologías nuevamente, la cultura choca y se producen resistencias. Se produjo cuando se dijo que la lectoescritura era el fármaco para la memoria, y se produjo también cuando los libros no se podían tomar. Copyright, nuestros derechos de autor, piratería, etc. Las cosas pasaron hace poco y no sabemos qué hacer. Entonces, efectivamente, hay golpes en estos cambios. Lo dejo también como un acuerdo. O sea, acá en la imagen se ve un poquito oscura, la dejo a propósito oscurita. Es un continuo. La comunicación en los humanos es continua, pero de pronto se producen nudos. Quiero proponerle a ustedes que el mismo impacto que se produjo con la aparición de la oralidad, de la lectoescritura, está ocurriendo con las tecnologías. Impacto a nivel interno-externo, de las representaciones, de cómo se genera, por ejemplo, en la lectoescritura la gramática. Antes, sin escribir, no teníamos claro que había una estructura del lenguaje. Entonces, hace 20 segundos ocurren las TIC. ¿De qué nos vamos a dar cuenta después? ¿Qué va a aparecer en nuestras relaciones sociales, en nuestros pensamientos internos con la tecnología? Tenemos que estar atentos con aquello. Bien, ahí hay un comentario en el chat. Recuerdo tener hasta 30 números. ¿Quién se sabe el número de teléfono ahora? Perfecto, el número de celular. A nadie, se te va el celular y aparte se pierde en el centro. Va a llamar por teléfono, en los teléfonos, en las cabinas telefónicas. Quedaste incomunicado. Efectivamente, las tecnologías tienen algo parecido. ¿Qué hacer con los celulares? Hace tiempo se prohibía. Pregunta para ustedes. ¿Dejarían un estudiante que esté con el celular en la sala de clase? Eventualmente está revisando información, está profundizando en lo que ustedes le dicen, pero claro, como es un choque, lo primero es prohibición, ¿cierto? Esa es la primera parte. Era compartir con ustedes en la primera parte una perspectiva de las tecnologías. Dentro de las definiciones que acaban de dar en la primera parte, cuando les pedí un poco si me podían dar su definición, ahora viene un marco, ¿cierto? Voy a tener nuevamente esto antes de seguir. La idea de presentar esta información sobre el impacto de las tecnologías es ofrecer marcos teóricos para poder entender las tecnologías. Uno puede decir efectivamente, hay muchos computadores, por tanto tengo que usar los computadores. Está bien, pero esto es un poco más grande, es lo que quiero compartir con ustedes, no es necesariamente porque están los computadores, sino que altera, modifica, cambia las relaciones entre los sujetos. Si estamos interesados en la pedagogía, obviamente nos va a interesar ver cómo podemos cambiar nuestras prácticas relacionales con nuestros colegas, nuestros estudiantes. Desde ahí que hay algunos marcos para que lo puedan seguir. Vuelvo entonces a la presentación y decir que me pasé un poquito, pero voy a volver. Aquí hay unos botones también de interactividad, si presionan ahí, es para profundizar un poco más. En este botón que dice oralidad, voy a abrirlo. Este recurso únicamente está disponible para las cuentas institucionales por ahora. Lo compartí con los correos institucionales. Bien, si no tengo problema en compartirlo, pero con el resto, pero aquí ya hay algunos elementos que podemos ir discutiendo sobre la oralidad, para ir profundizando respecto de la cultura oral. También la lectoescritura, aquí también hay un link. De nuevo, si yo sigo aquí a mi maestro, Joaquín García Carrasco, donde plantea un poco lo que es la escritura en la línea hacia las tecnologías. ¿Qué pasa con la escritura? Se genera el conocimiento, etcétera, la memoria, en fin, está muy interesante para profundizar respecto de cómo vamos a ir reconociendo si efectivamente esto de la lectoescritura y la oralidad a lo mejor no tiene mucha relación con las tecnologías. Bueno, aquí hay elementos para profundizar y poder discutir entonces, ¿bien? Ahí está. Y, por supuesto, el tema de la noción de impacto lo dejo en este último recurso, en el que dice TIC, lo comparto, lo muestro nuevamente con ustedes. Aquí se desarrolla mucho más la lógica del impacto, ¿bien? De las tecnologías infocomunicacionales. Aquí se habla, fíjense, el tema de la escala temporal para dimensionar el tema del impacto. También
relata en profundidad lo de las contingencias culturales para poder profundizar. Habla de explosiones de invasiones. Es divertido porque este autor también lo compara con la desaparición de los dinosaurios, así que un impacto. ¿Qué cosas van a desaparecer? Bueno, desapareció Blockbuster, se fue Blockbuster, es una empresa, pero ¿qué elementos visualizamos que van a aparecer nuevos? Muy difícil. ¿Bien? Esta es la primera parte. No sé si hay alguna consulta, algo que quieran profundizar, algo que quieran comentar. Ustedes han estado con tecnología un año y medio, así que cualquier duda, consulta, comentario, por favor, tomen el micrófono y lo digan. ¿Bien? Ya con esta visión que es un poco antropológica de las tecnologías, el propósito de cultura, sujetos, comunicación, vamos a ir avanzando un poco más hacia los procesos formativos. Y aquí surge la primera parte, que es mediación de TIC en aprendizaje. Virtualidad formativa de las TIC. La palabra mediación no es neutra, viene con una carga conceptual, y la palabra virtualidad tampoco. Cuando ocupo la palabra virtualidad, trato de colocarla efectivamente en esta diferencia con lo real y lo virtual, ¿cierto? Lo concreto y lo abstracto. Pero también en la lógica de lo posible, de lo virtualmente posible, de lo potencial. Entonces, cuando ocupamos el concepto de virtualidad formativa de las TIC, no necesariamente nos referimos a la virtual, sino que nadie pensó en hacer clases por Zoom, hasta que nos vimos en la necesidad. Entonces, efectivamente, hay espacios posibles que todavía no vislumbramos respecto a las tecnologías. Cuando se generó el correo electrónico, nadie sabía que se iban a enviar correos electrónicos a sí mismos, porque querían similar al correo electrónico, las pajaritos, qué sé yo. Entonces, los escenarios de las TIC no son necesariamente los que el creador de las TIC, el creador de ese programa o el creador de esa pieza de hardware espera que hagan, sino más bien en las prácticas culturales es que se generan los escenarios. Entonces, una invitación es también a extender el concepto virtual, no necesariamente a lo abstracto, sino también a lo posible. Cuando hablamos de escenarios virtuales, escenarios posibles. ¿Bien? Y aquí hay que explotar y ser creativos y ser innovadores para generar espacios virtuales. Sigo con el tema de la mediación. La mediación viene de la perspectiva sociocultural, aquí un poco tomando a Vygotsky, la teoría de la acción. Desde ahí viene esta idea de que los humanos, ¿cierto?, en nuestros procesos cognitivos superiores, necesitamos mediar con la realidad, y lo hacemos a partir de instrumentos. Hay instrumentos que pueden ser internos o externos. Los instrumentos, como las herramientas, nos permiten afectar la naturaleza. Con el hacha cortamos el palo, con las cajitas damos vuelta, con el Rubik montamos, pero también hay un conjunto de instrumentos psicológicos, como la palabra, nuevamente. De nuevo, yo logro colocar ideas en su cabeza a partir de una palabra. Bien, nosotros con la mediación de la palabra, ¿cierto?, podemos entonces generar sensaciones en los sujetos. Entonces, si se puede mediar entre los signos y las herramientas, las tecnologías también tienen entonces una perspectiva de mediación en los procesos mentales. Aquí, citando a un compañero, Cristóbal Suárez Guerrero, que se refiere a las TIC como, la voy a citar, me permito leer textual: las TIC, al ser tecnologías propias de una época y de una circunstancia social concreta, facilitan, por tanto, un modo de actuación definida y, a su vez, promueven una forma particular de regulación interna del sujeto. Bien, dejo nuevamente aquí en este link, más info, acá está el artículo que profundiza en este artículo está bien interesante también, a ver que cargue, se está mandando un pelín, y mientras también aquí, a propósito, no sé si alguien logra reconocer estas imágenes que están cayendo, aquí incluso les debe sonar la canción, debe estar sonando la canción un poquito, pero esto es muy rápido. Entonces, efectivamente, los objetos, cuando el primer ser humano hizo la lanza y la estaba puliendo, la estaba así tallando, ya en ese proceso de ir tallando, estaba saboreando el alimento que se iba a comer. Nos proyectan más allá de la misma acción las herramientas. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo una presentación multimedia, estamos pensando en cómo interactúa el otro inmediatamente. O sea, tienen
una particularidad distinta a las tecnologías similares a la lectoescritura o a la oralidad. Vuelvo al artículo que les comentaba, lo que acabo de citar. Cristóbal Suárez Guerrero se refiere extensamente a los entornos virtuales de aprendizaje como instrumentos de mediación. Aquí particularmente se centra en los entornos virtuales de aprendizaje, conocidos como EVA, como instrumento de mediación, y lo sitúa en una perspectiva pedagógica muy interesante. Hace la bajada, ¿cierto?, desde la teoría sociocultural de Vygotsky, lo concreta con las tecnologías. Entonces, profundiza un poco en lo que le estaba comentando. ¿Bien? Hay comentarios por el chat, los voy a mirar. Big Bang Theory. Claro, claro, claro. Mira, cómo lo reconocen. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Cuando lo vi, estaba pensando y le dije, lo tengo que colocar. Sí, es clarísimo. Imágenes, multimedia, que generan en ustedes entonces una sensación. ¿Bien? La canción les sonó inmediatamente. Cuando dicen que las imágenes no hablan, ahí está, la imagen que no habla. Pero tengan presente de que no es que nosotros con las tecnologías vamos a dejar de hablar, no es que con las tecnologías vamos a dejar de escribirnos, sino son vigencias, ¿cierto? Aquí como la matrioska, la cultura oral está ahí al medio, lo primero que surge, la cultura lectoescritora. Hay unas capas más que no me voy a, pueden haber más capitas, pero creemos que la lectoescritura ya es una siguiente capa grande y las tecnologías también. Es decir, desde la perspectiva de alfabetizar oralmente, de la perspectiva de alfabetizar lectoescritoramente, también tiene que haber una perspectiva de alfabetización en las tecnologías. Estamos hablando de que la alfabetización digital no tiene por objeto introducir en el manejo del instrumento, no es hacer el instrumento. En los 90 querían hacer eso. En los 90 a los profesores les pasaron PowerPoint y arréglatelas tú para ver cómo te sirve. Pero sabes PowerPoint. No es el instrumento, sino más bien el iniciar prácticas concretas. Por ejemplo, prácticas de comunicación. Acá ya no es disciplinar, no es que cómo enseño mi disciplina, sino que entendiendo que eso es un impacto en la forma en que nos comunicamos, tenemos que propiciar instancias de comunicación. Chat, Zoom. Insisto, ¿quién se le ocurrió el tema del Zoom? Y ahora, de hecho, Zoom tiene aplicaciones, o sea, Zoom está teniendo un entorno muy, muy, muy interesante. ¿Cómo se proyecta en Zoom? Hablamos como hablamos, ahora tenemos que pedir la mano, o sea, levantar la mano para pedir. Hay prácticas comunicacionales que sí están asociadas entonces a ciertos soportes comunicacionales. El libro, yo supongo, hay un video que se mostraba bastante en las primeras charlas de informática educativa sobre cómo funcionaba un libro, y llegaba un monje y quería abrir un libro como un papiro, y decía, pero esto no es un papiro, y el soporte le cambiaron y le cambiaron la práctica. Entonces, efectivamente, nosotros como formadores tenemos que propiciar prácticas de comunicación en los escenarios que formemos. Insisto, esto no es todavía disciplinar. También prácticas de información. Noticias falsas. Oye, que el virus, que se te pega el celular, que nos están controlando, que murió un joven. Tenemos en esta avalancha de información realizar prácticas de información también. Estrategias de búsqueda, importantísimo, de navegación, diferenciar noticias falsas, y aparte muy bien, ahí se me comió un tilde, perdón, la gestión de la información. Prácticas de colaboración, finalmente, esto es una comunicación persona a persona, no necesariamente persona, máquina, persona, sino que también estamos mediando. Entonces, prácticas de colaboración, documentos colaborativos, trabajos colaborativos, wikis pongo aquí, que es un poco construcción colaborativa, y también ciudadanía digital. Votamos a una elección de rector virtualmente. ¿Qué significa eso? Pueden darse nuevas elecciones, que es ser ciudadano digital. El carnet, el pase sanitario, los abuelitos que no tenían cuenta de internet, cómo se fueron pagando. O sea, efectivamente esto cambia y ya hay un ciudadano digital. Podemos robar información, esta información está disponible, la puedo utilizar. En fin, prácticas de colaboración, socialización con tecnología. ¿A qué edad le pasamos el celular al niño? Y por supuesto, ya un poco en el contexto nuestro, prácticas docentes. Plataformas, repositorios, aulas virtuales. Sorry. Aulas virtuales. Ahí se me fue. Esto un poco para decir que todavía sin caer en las especialidades, no es que las tecnologías propicien más o menos aprendizajes, es que tenemos que propiciar prácticas dentro de esta nueva cultura, de tal forma que nosotros como agentes pedagógicos facilitemos la enseñanza en los distintos niveles. Bien.
Si no, nos quedamos en las cavernas. Si se apaga todo, volvemos a las cavernas. Esto es una primera mirada sobre lo que dimos un primer paso hacia, volver hacia, primero, reconociendo el impacto de las tecnologías, qué significa esto, que no necesariamente es porque mejoran los aprendizajes, sino más bien es un elemento cultural, y un poco, yendo un paso más hacia el aprendizaje, esta perspectiva de que los instrumentos como mediación de la cognición. Entonces, efectivamente, están asociados a procesos formativos y permiten mejorar los procesos formativos. Ahora, en esta misma línea, no es un salto grande, vamos a comentar algunas cosillas que están sucediendo. ¿Qué pasa con las TIC? Investigación en TIC. Y procesos formativos, por supuesto. Hay muchas líneas de investigación que se pueden abrir. Política y TIC, porque, por ejemplo, en la universidad todavía no hay una unidad fuerte en el ámbito de la integración de la tecnología. ¿Qué pasa con eso? Las políticas en torno a las TIC nos están pasando. Mientras nosotros todavía estamos discutiendo ciertas cosas, por arriba los chinos ya pasaron con un conjunto de naves espaciales hacia la cara oculta de la Luna. Otros están yendo a Marte, y nosotros todavía estamos pensando si es que una tecnología es buena o mala. Un poco para caerse de espaldas, pero hay que investigar en tecnología. Nos dijeron desde el norte que no, que la tecnología no se investiga, que la tecnología no es un fin en sí mismo, es un instrumento, no es un fin en sí mismo. Nos convertimos en usuarios. Usted no cree tecnología, usted utilice, ¿cierto? Entonces, la tecnología tiene un componente político muy fuerte que hay que ir reconociendo. O formamos usuarios o formamos creadores. Mientras formamos usuarios, hay otros que la están creando. Y mientras otros crean las tecnologías, están llegando a Marte. ¿Qué significa llegar a Marte? ¿Vamos a tener miles de satélites en el espacio porque tenemos internet mejor? Insisto que ese es un tema que todavía está muy pendiente en la investigación en TIC, porque es aplicación efectivamente, pero dejo planteada la inquietud respecto de cómo entendemos las TIC desde un punto de vista consumidores, como dice ahí Jorge. Consumidores, yo le llamo usuarios. No sé si vieron la película Tron, El Legado, donde el usuario se mete en la máquina y era un usuario, casi un agente externo. Ahí hay que dar varias vueltas. Me permito hacer una recopilación. El 2019, acá abajo está la referencia, se cumplieron 50 años de la revista británica de Educación y Tecnología, el British Journal of Educational Technology. Ojalá yo lo haya dicho bien, yo sé que hay profesores de inglés aquí que me están mirando. British Journal of Educational Technology. Ojalá que lo haya dicho bien. 50 años, se recopilaron 50 años, y particularmente se hizo un análisis de contenido donde se identificaron los conceptos y temas claves, ¿bien? Por década. Desde el 70, que está esta revista investigando en tecnología, y la primera década, obviamente, del 70 al 79, del 80 al 89, 90 al 99, hasta el 2018, que fue la última revisión. En la década de los 70 al 79, el foco estaba puesto en el aprendizaje multimedia, y fíjense, universidad abierta. Sí, ahí está. El análisis de los documentos que únicamente se publicaron en los 70, se ven estos grandes cuerpos de investigación, por ejemplo, educacional, ¿cierto? Y aquí arriba está, voy a prender ¿tengo la posibilidad de? No tengo la posibilidad. Está el globo educacional, desarrollo y los cursos, y aquí es donde viene la universidad abierta. O sea, al principio se dieron cuenta de que la universidad podría tener una lógica distinta. Estos son los 70-79. Obviamente, la década del 60, la reforma universitaria, la universidad tenía unas características distintas, pero ahí se discutió la universidad abierta. ¿Se imagina usted una universidad completamente abierta y virtual? ¿Completamente abierta? Bien, en los 70 se estaba investigando sobre eso. Multimedia muy fuerte y la investigación. Bien, esto ocurrió en los 70. Luego, en los 80, ya con mucha más capacidad gráfica, hubo una transición hacia el diseño audiovisual y el aprendizaje por computador, el Computer Supported Collaborative Learning, o aprendizaje basado en computadores. ¿Sí? Te mandaban un disquete para la casa, y tú con ese disquete en tu computador te salía una unidad multimedia de la enciclopedia Encarta, un ejemplo de aquello.
Pero aquí ya, si se fijan, bueno, sigue muy grande el logo de la educación, pero ya los aspectos educacionales se están como cobrando más relevancia, y surge aquí el elemento del diseño, o sea, enfocado en el diseño. Se dieron cuenta de que la pantalla verde, antes a negra con fondo verde, parece que no era muy agradable, entonces vamos a ver si mejorando el diseño se pueden cambiar. Surge la idea de diseño instruccional, no como la instrucción directa y conductista, sino más bien el diseño orientado, ¿cierto? Y la capacitación. Vamos capacitando a las personas, vamos capacitando a las personas. Esto fue en la época de los 80-90. En el 90-99 ya hubo una evolución de la educación a distancia y comienza el aprendizaje interactivo, ¿cierto? De hacer clic y que haya una respuesta. Obviamente esa respuesta estaba muy determinada, pero ya... ahí está. Fíjense, el aprendizaje como centro, por eso el aprendizaje interactivo es el que está surgiendo en este espectro. Lo comento porque a veces cuando nos damos cuenta que están las TIC, vamos a tratar de como inventar en lo negro, y la verdad es que hay varias cosas que están ya avanzadísimas en el ámbito de las tecnologías. Ya en el año 2000, por ejemplo, surge aquí ya la perspectiva del estudiante. El estudiante parece que era importante en los procesos formativos, también obviamente todo esto está llevado por las corrientes pedagógicas del momento, pero ya está más centrado en el estudiante y el aprendizaje. Del 2010 al 2018 surgen las analíticas de aprendizaje y el aprendizaje colaborativo móvil. Fíjense cómo el globo acá de los análisis tomó bastante relevancia, los análisis, incluso evaluaciones y para toma de decisiones. ¿Qué sistema de estudiar? Es una perspectiva de 50 años, insisto, aquí les dejo la referencia, porque hay cosas que están avanzadas. Voy a detener un poquito esto. La universidad el año pasado, de hecho, implementó en los proyectos DIUMSE una nueva categoría de proyectos de investigación. Estaban los proyectos de investigación en la especialidad, ¿cierto? Y estaban los proyectos de investigación en pedagogía, diferenciando siempre la especialidad de la pedagogía, eso que todavía parece anacrónico, pero hay proyectos para la especialidad y para pedagogía. Y el año pasado DIUMSE abrió una categoría nueva de proyectos TIC. Y en esa categoría de proyectos TIC se abrieron varias líneas. Yo hice una presentación que mostré un poco cuáles son las principales líneas, pero esa vez también uno puede decir aprendizaje móvil, puede decir ética de la investigación, porque muchas veces, por ejemplo, esto que estamos grabando, a lo mejor puede ser usado para investigar, pero no sé si algunos dio el consentimiento para que no vayan a investigar. Los consentimientos respecto del uso de la información para la investigación todavía están al debe. A veces se pasa como un checklist, ¿cierto? Oh, sí, qué ético tu proyecto, pero no sé si está todo un checklist de los aspectos éticos. Lo que nosotros hacemos generalmente, no porque esté grabado, puede ser necesariamente investigado. Y la otra perspectiva grande en esto de las tecnologías, nuevamente, es la gestión y la política. ¿Qué pasa? La universidad, o sea, todas las universidades se dieron cuenta de que habían deficiencias tecnológicas, pero algunas inmediatamente sacaron ya postítulos, posgrados súper rápido. Nosotros nos estamos quedando un poquito atrás en esto. Va más por iniciativas personales que por una política declarada. Es que hay otras necesidades. Bueno, ¿qué pasa con la toma de decisiones ahí? Espero que se investigue en esa línea, ¿cierto? Gestión educacional, que es un aula virtual. Todavía está una discusión respecto de si necesitamos aulas virtuales o no necesitamos aulas virtuales. Por favor. Ven, investigar antecedentes concretos respecto a la integración de tecnología. Esto es un tema de investigación que vuelvo a compartir la pantalla. Bien. También, ya yendo al área chica, ¿cómo integramos las tecnologías? Quiero compartir con ustedes una revisión de este autor también, Tonder, del 2021. Acá está el link. De nuevo, los links quizás si ustedes están accediendo de correos no institucionales no lo permite. Yo lo dejé compartido con los correos institucionales. Aquí hacen una revisión de los modelos de integración tecnológica y finalmente
cuáles son los criterios de calidad de los modelos. Hacen primero una discusión muy interesante respecto de lo que significa un modelo conceptual, citando a Kuhn y a varios autores, y después de entender que un modelo conceptual, van avanzando hacia cuáles son los criterios de calidad de lo que serían los modelos de integración curricular. Les voy a presentar una breve síntesis de este artículo. Principalmente me voy a referir a estos tres. El TIPAC no lo toma. Voy a darle primero al TIPAC. El TIPAC es uno de los más conocidos porque la verdad es que en la informática educativa solucionó un aspecto muy importante, que no había claridad de estos cuerpos de conocimientos. Desde la teoría de Schulman, se reconocía que había un conocimiento pedagógico y que había un conocimiento del contenido que los profesores debían manejar, y le llamó PSK, ¿cierto? Pero Mishra y Kuller, tomando esta idea que estaba ahí, y nadie la vio, y de repente este diagrama dice, uy, qué simple, pero hay que hacerlo. Genera aquí este cuerpo de conocimientos tecnológicos. Esto permite aclarar muchas cosas. De hecho, muchos programas curriculares se están diseñando en esta línea. Es decir, si nosotros queremos formar un profesor, tenemos que dar un conjunto de saberes pedagógicos, los saberes disciplinares, pero también un saber tecnológico. Y queda en el amplio espectro de tecnología. No hablamos de una tecnología en particular, sino, de nuevo, en esta cultura en que nos llevaron las tecnologías, necesitamos desarrollar ciertos conocimientos. La unión entre todos estos cuerpos de conocimiento, el pedagógico, el tecnológico y el contenido, llega al centro, que es el TIPAC. ¿Pero qué significa el TIPAC finalmente? Unión de estas tres cosas, de estos tres cuerpos de conocimiento. ¿Pero qué significa el TIPAC? Y detengo un poquito la presentación para poder mirarlos. No es tomar Word y aplicar Word. No es tomar una aplicación y aplicarla, sino más bien es darle un giro y decir, ¿cómo la puedo utilizar o cómo me sirve a mí? Como usuario final, el creador de la tecnología no determina su uso, sino más bien en nuestras relaciones con ellas, la reinterpretamos y la reutilizamos. Hay una aplicación que se llama Audacity, que sirve para grabar sonido. Es libre. Audacity, uno la descarga y finalmente graba sonido, y es muy, muy bueno porque limpia el sonido, el ruido, la puede modular, pasar a mono estéreo. Está hecha para editar sonido. Sin embargo, en física, se puede tomar para medir la velocidad del sonido. A los creadores de Audacity no se les ocurrió nunca que esta aplicación servía para evaluar la velocidad del sonido. Permite hacer un pulso, y uno lo mete en un parlantito, en un tubo largo, mide la diferencia del tubo, coloca un parlante allá, y Audacity te mide un poco el tiempo que demora en ir a ver el sonido. Pero eso es una creación. Sabiendo tecnología, sabiendo pedagogía, y sabiendo una especialidad, nosotros podemos reinterpretar la tecnología y darle forma. Esa es la idea del TIPAC. No necesariamente ocupar la tecnología a rajatabla, como me dijeron. El correo electrónico no se escribe con mayúsculas porque me estás gritando. Veamos qué pasa con eso. Si efectivamente lo tomamos como norma, bien, pero el lenguaje es dinámico. Entonces, bueno, en fin, cada uno tiene que tomar la tecnología con los cuerpos de conocimiento, juntarlo con su saber pedagógico y su saber disciplinar y darle una vuelta. Esa es la idea básica del TIPAC. Efectivamente, como yo dije inicialmente, fue una abrelata que nos dio muchas facilidades para armar programas curriculares. De hecho, la competencia TIC se basa mucho en el TIPAC, en el modelo TIPAC. Es muy claro. Nosotros en química, cuando hicimos el rediseño también, pero fue transversal. Todo, saber química con tecnología, enseñar química con tecnología, y tecnología química, instrumentos también con tecnología. Transversal a todo, ¿bien? Si tienen algo que decir, el TIPAC, me lo comentan. Hay gente que dice, es que los diagramas de Venn y la superficie, sí, no es un modelo explícito, no es un modelo que sea rígido, es un modelo que nos permite interpretar esto. Por eso yo digo que TIPAC significa, más bien, reinterpretar la tecnología. Más que cuánto conocimiento, qué especialidad, la discusión eterna no se hace cargo de eso. Por eso, vuelvo a presentar, en esta presentación que hago de Tonder no se hace cargo del TIPAC. De hecho, Tonder dice que el modelo Will, Skill, Tool y Pedagogy, es muy parecido al TIPAC, así que no lo toma ni en cuenta. Estos modelos permiten un poco aclarar cómo funciona la tecnología. Explico este modelo. Este es un modelo empírico, eso es interesante. Tonder no hace modelos conceptuales también, sino más bien se va a los modelos empíricos, los modelos que
de la práctica van desarrollando teoría. Si nuestro objetivo es la integración de tecnología, este modelo dice que hay que conjugar 4 elementos. El will va más como en la disposición, incluso es más actitudinal. Nosotros necesitamos identificar, esto está centrado como en el estudiante, que para que la integración ocurra, además de tener claro qué habilidades o conocimientos o competencias queremos desarrollar, además de saber qué herramienta particular vamos a utilizar y tener un marco pedagógico concreto, ¿cierto? El estudiante es bastante importante y tenemos que facilitarle, esto lo ve en modelo actitudinal, que el estudiante tenga disposición al trabajo. Lo que en el aprendizaje significativo está claro, que si el que no está motivado no aprende, ¿vale? Este modelo también se centra en el estudiante. Sin embargo, en este modelo, el profesor está un poquito fuera de todo esto y está incluido aquí en la pedagogía nada más, en el sentido de asumir un rol de profesor. Este modelo es general y aclara bastante para poder identificar algunos modelos de integración. Es decir, si ustedes requieren integrar tecnología, obviamente ya tienen claro bajo qué marco pedagógico van a trabajar, qué estudiante tienen, eso lo tienen súper claro, habilidades y herramientas ya es un poco más de ir conociendo. En este modelo particular, en este ejemplo que está acá, las herramientas las deja como home use y el computador del estudiante, o sea, es más genérico este modelo, ¿bien? Se llama modelo Will, Skill, Tool and Pedagogy, ¿bien? Creo que lo hizo Christensen. Sí, ¿vale? Otro modelo es el SQD, que viene de síntesis de datos cualitativos, síntesis de qualitative data. Y este modelo, obviamente, es muy interesante porque, si se fijan, en el centro está, nuevamente, cómo formamos profesores, ¿cierto? El pre-service, los profesores en formación, para el uso de la tecnología. Y plantea 3 niveles. 3 niveles. El nivel más externo tiene que ver con, obviamente, alinear teoría y práctica y los cambios sistemáticos y sistémicos para el cambio. ¿Bien? Todo esto está, insisto, la teoría está alineada, pero tienen que haber esfuerzos exteriores para que lleguemos al centro. Si no hay un esfuerzo desde fuera, institucional, esto como que no funciona. Después, el modelo interior, ¿cierto? Ya, acceso a los recursos, por supuesto. No podemos llegar y decir, bueno, nos dimos cuenta ahora. Estudiantes, ocupen tal tecnología. Profesor, estoy de un celular. Ah, churra. Descarga la aplicación. No, es que la aplicación, ya. O sea, efectivamente, para llegar al centro que el estudiante, debe haber acceso a los recursos. Nos dimos cuenta de la brecha digital incluso. Pero también tiene que haber una planeación y un liderazgo en la tecnología, la cooperación entre instituciones, parece que pareaba el camino, y obviamente la capacitación de los colegas. En esta línea también uno puede seguir profundizando lo que significa capacitación de los colegas, más bien yo diría capacitación y soporte, ¿cierto? Porque nosotros no podemos, ya sabemos implementar un proyector multimedia, pero no podemos estar cobrando la entrada, pasando el confort para el baño, borrando la pizarra, corrigiendo las pruebas. O sea, tiene que haber también un apoyo fuerte en esto. Voy a ver el chat por ahí algunas cosillas. Sí, no se lo ocupen. Tutupain, muchas gracias por los que están ahí dando sus aportes. Bien. Este modelo está muy interesante. Bien, es un modelo basado en datos cualitativos. Se analizaron varios estudios y se dieron cuenta de que habían ciertos elementos acá arriba, incluso acá hay un concepto, bueno, reflexión, diseño instruccional, clarísimo, colaboración, pero también el modelo del profe, el profesor en el centro. Si el estudiante no sabe ocupar la tecnología y ve un tutorial en YouTube, que a lo mejor lo aprende, pero uno como profesor también intenciona el uso de la tecnología, en la lógica del modelo. Otro modelo práctico es, acá se llama, perdón, el nombre es 4 en balance, 4 in balance se llama. Este es un modelo más aplicado para las escuelas, donde el objetivo final es mejorar la calidad de la educación, y para ello tenemos que propiciar un uso pedagógico de las tecnologías, y lo que dice este modelo es que hay que conjugar en balance estos 4 niveles. Visión de tecnología, ¿qué entendemos por tecnología? La capacitación nuevamente, o sea, tener dominio, los materiales y la infraestructura. Si no tenemos claridad de qué son las tecnologías, o no nos declaramos, la tecnología es un instrumento nada más, es como una fotocopia más grande. Si no tenemos una visión de la tecnología, no vamos a llegar necesariamente a mejorar la educación, pero hay que tener una visión.
específica para qué se hace, tenemos que capacitarnos, tenemos que aprender a utilizar ciertos materiales y aparte infraestructura. Estos modelos plantean un poco lo que es la integración curricular de las TIC. Acá hay una idea de lo que es la integración, pero todavía no está claro muy bien hasta dónde, qué es integración curricular de las TIC. ¿Qué implica? ¿Cuándo las tecnologías están integradas? ¿En qué momento? No es tanto eso, sino más bien tener claro que cuando queremos integrar tecnologías, vamos a tener que hacer adaptaciones del plan de estudio y de la cultura de la enseñanza. ¿Bien? Bien. No sé si detengo un poquito para alguna consulta, algo que quieran complementar. ¿Sí? ¿Se me ha escuchado bien? ¿No se me ha cortado? ¿Mis perros ladran de pronto? ¿Nada más? ¿Sí? ¿Vamos bien? Perfecto. Bien. Vuelvo entonces a esto. Bueno, cerrando. ¿Cómo seguir? Yo digo, como científico más que nada, perdón, que a lo mejor no es la forma de hacerlo, pero los que estábamos ocupados de las TIC, nunca pensamos que en un momento todos siendo, ¿cierto? Es como un experimento en concreto, por eso digo que es interesante, pero no es interesante, no estamos va, como dice, mirando hacia el horizonte de cómo funcionan las tecnologías. Pueden buscar reporte horizonte y está todo lo que les voy a presentar, pero para que no lo busquen, yo se los voy a resumir y se los voy a mostrar. El reporte horizonte dice, bueno, ¿qué tecnologías vienen? Voy a pasar rápidamente por algunas para que después profundicemos en ellas. Primero, la inteligencia artificial, de nuevo. No sabemos qué pasa con las máquinas, machine learning, las máquinas van a aprender, nos van a conquistar, quizás. Pero cuando ustedes hacen búsquedas en cualquier aplicación, de las grandes aplicaciones, hay modelos de inteligencia artificial que les van ofreciendo búsquedas sugeridas para usted. Mientras más ocupa uno Spotify, más aprende la máquina a usted y te ofrece, ¿cierto?, según lo que te conoce, la música. Llevado eso al aprendizaje, claro, podemos tener muchos elementos interesantes. Primero, en base al comportamiento de los estudiantes en las diversas plataformas, biblioteca, aulas virtuales, UCampus y los distintos sistemas web, el estudiante va dejando una huella digital. Que si nosotros entrenamos a las máquinas, vamos a tener perfiles que nos permiten decir, ¿sabes qué? Hay un estudiante que no está entendiendo nada. Hay un estudiante que está yendo para todos lados y hay que tener ojo. Pero eso lo dan los algoritmos. Hasta facilitar la matrícula, ¿cierto? Los robots que están ahí hablando cada vez que uno entra a una página, hola, ¿te puedo ayudar? La inteligencia artificial está asociada incluso también al seguimiento de programas curriculares. Si supiéramos ordenar estructuralmente en un sistema un modelo curricular, diría, oye, aquí hay un problema con las horas, está chocando, mucha carga académica, hay que modificarlo. Pero eso es la inteligencia artificial y estamos caminando en eso. Por eso el primer punto, la inteligencia artificial, ¿bien? De lo que viene en el horizonte. El punto 2, y aquí dejé un link a una universidad que está trabajando con inteligencia artificial en los procesos formativos. Aquí hay muchos recursos que pueden mirar, así que está el link para que puedan profundizar un poquito. Vuelvo a la presentación y, bueno, los modelos híbridos o mixtos. ¿Qué decir? Aquí vamos a tener un poquito. Modelos híbridos o mixtos. La pedagogía híbrida. No sé si ustedes han hecho clase híbrida o han visto practicantes en clase híbrida, con la clase en Zoom y presencialmente con estudiantes. Aparte de ser un tema extraño, también reviste particularidades gremiales. Estamos dispuestos a, yo lo vi una vez, en un viaje al sur, en un peaje, y en el peaje había una cola gigante, claro, la cajera estaba cortando para los que iban para el sur y para los que venían del sur. Claro, para el tipo que está administrando el negocio le sale súper fácil, porque no tiene dos cajeras, tiene uno. En un acto pedagógico simultáneo, virtual y presencial, estamos dando peajes para acá y para allá. Estamos dispuestos, entonces, a la precarización laboral. No sé, pero si te ponemos una sala y te ponemos un micrófono y te contratamos a Rafael Araneda para que te haga la clase y te pasemos, nos convertimos en animadores finalmente. Nos convertimos en animadores de programa matinal.
Se necesitan nuevos modelos. El híbrido, tal como está funcionando hoy, tengo serias dudas de que vaya a funcionar, y si funciona es porque nuevamente los profesores dejamos que nos precalicen. Bien, vuelvo a esto. Me gusta levantar polémicas, pero parece que no va a pasar. Bien. Sin embargo, se requieren nuevos modelos para la enseñanza virtual. Híbrido, mixto, como quieran llamarle. De hecho, ya hay conceptos nuevos, lo bisincrónico. Hay modelos que ya esto de el e-learning y el b-learning se disolvió, y se requieren nuevos modelos. Comparto con ustedes un modelo que a mí me gusta mucho, que es un modelo mixto de aprendizaje presencial y virtual, digamos b-learning. ¿Bien? Explico este diagrama. En la parte superior, en verde, está el componente online, y acá en la parte azul, abajito, está la parte presencial. Y vamos pasando por etapas. Etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, etapa 5, y este eje es el tiempo. En la primera actividad de un curso virtual, lo presencial es fundamental. Incluso esto puede estar pensando en una asignatura de un semestre, pero también se puede mirar desde el proceso formativo de un sujeto. Es decir, cuando ingresamos al sistema educativo, obviamente los chicos no pueden estar virtual. Tienen que tener un fuerte componente presencial. Y esto se aplica también para la primera clase en cualquier asignatura. Fíjense que la superficie de este bloque azul es bastante grande. La primera etapa tiene dos componentes, presencial y online. El tiempo dedicado al componente online es poco al principio. Mucho más tiempo dedicado al componente presencial. Pero luego pasamos a la siguiente etapa, donde también hay un componente presencial, y ahí pasamos al componente virtual, online, que tiene prácticamente la misma temporalidad. Bien, lo mismo, primer año de universidad. El chico primer año, tengámoslo bastante en la universidad presencial y algunos componentes virtuales, si se puede, ¿cierto? Luego, harto presencial y también al mismo tiempo virtual. Etapa 3, bastante tiempo presencial y ahora mucho más componente online. El mismo tiempo presencial, y en la cuarta etapa más virtual, y finalmente en la etapa quinta, al final, lo presencial es menos y lo virtual tiene mayor ocupación de tiempo. Con esto, lo que se espera, en realidad, lo simple y lo complejo es relativo, pero en los primeros niveles, menos autonomía, más dirigido, con más interactividad, más presencialidad, pero luego, ya cuando hay mucha maduración, mayor autonomía y menos interactividad. Nos vemos un día y luego el semestre virtual, para allá. Este modelo es muy interesante, funciona con actividades específicas, obviamente tienen que haber actividades presenciales y actividades virtuales. Modelo muy, muy interesante para implementar actividades de e-learning. Pero sigo con que se requieren nuevos modelos. Ya que volvimos todos TIC, se requieren nuevos modelos. Lo otro son la Learning Analytics. Tenemos que mirar bien esto. Acá ahí dejo un artículo, una revisión teórica sobre Learning Analytics que hizo nuestro compañero Pablo Rojas en Educación y Educadores. Es del 2017, es prepandemia, por tanto igual hay que mirarlo en perspectiva, pero Learning Analytics es análisis de la huella digital para toma de decisiones. Nosotros perdimos al estudiante, lo vemos solamente con un cartel negro con letras blancas y no sabemos qué pasa. No sabemos si está aprendiendo, no sabemos si está asistiendo, si tiene problemas afectivos, no sabemos nada. Como estamos en este componente virtual, si tenemos la posibilidad de registrar, ¿cierto?, el comportamiento del estudiante, podríamos en cierta medida dibujar un perfil del estudiante y poder facilitar los procesos formativos. Pero si ocupamos sistemas que no nos entregan esta información, nuevamente no tenemos claridad de lo que está pasando. Yo, por eso, propuse inicialmente una pequeña actividad ahí para ver si nos tiramos, porque me queda a mí, ¿cierto? Pero si pregunto, oye, ¿qué son las TIC? Nadie responde. Entonces, mientras más datos tengamos del estudiante, mucho mejor. Incluso no necesariamente para alerta temprana de que se vaya la carrera, sino evaluación de aprendizajes. Hablaba con un colega de la Universidad Andrés Bello, que es de la Escuela de Ingeniería, y me decía que la tasa de reprobación de las asignaturas normales era 50-60%. Hoy es aprobación 100%. 100%. Le pasan su asignatura. No es que nosotros queramos, digan, oye, acá siempre reprueban. Están pasando todos. ¿Es problema de los estudiantes o es problema del instrumento de evaluación que no conocemos? No tenemos capacidad en este momento de lograr retroalimentación del estudiante. Pero si tuviéramos sistemas, y los tenemos,
que permitan ir siguiendo al estudiante y obtener datos, podríamos tener más claridad respecto al estudiante. Bien, por ahí va el tema de las analíticas de aprendizaje. Otro tema, ya las microcredenciales. Verificar, validar, certificar que las habilidades o competencias específicas se están desarrollando. Las microcredenciales ya se están implementando en la UNCE, es muy interesante lo que he podido ver por ahí, pero lo llevo nuevamente a mi disciplina. Finalmente son medallas digitales. En química es muy claro esto, porque esto en un laboratorio, el chico hace un conjunto de actividades, perdón que pase rápido, hace un par de actividades y finalmente demuestra con un video que sabe hacer una titulación y en su cuerpo virtual, ¡pum!, medalla de titulación. Acabas de ganar una habilidad. Y eso queda como en el aire. En esta idea de las microcredenciales, más que salidas intermedias, por ejemplo, más que aprobar una asignatura, lo que se está llevando es que habilidades específicas en la misma asignatura. Microcredenciales. Uno puede, efectivamente, según voy a tener un poquito esto, uno sabe en la disciplina y se da cuenta de que, mira, el estudiante en esta primera unidad logró cierto nivel, una medallita. No, pero tiene que llegar al 60% en la prueba. Ahí se está rompiendo un poco este tema. O sea, imagínense un currículum de formación inicial de 5 años, que uno dice, no, y a la mitad sales con un asistente técnico de educación. ¡Oh, qué hábil! Pero llevémonos más, chicos. Microcredenciales incluso por asignatura. Esto es lo que se está implementando en muchas universidades, de hecho, entiendo que se está implementando también en la UNCE, en los cursos de formación continua, ya están las medallas digitales, ya están implementadas, pero claro, faltan los especialistas para que nos digan, oye, la habilidad, aquí hay 2 destrecitas que se conforman una habilidad, y el chico de esta forma lo logra, entonces, microcredencial. Y finalmente, el estudiante guía su propio proceso y esto se expande. Entonces, nuevamente, vuelvo a compartir, microcredenciales son unos elementos que hay que ir mirando ahí con cautela. Lo otro, recursos educativos abiertos. Por favor, retener, reusar, revisar, remezclar y redistribuir. Dejo un link. Ahí las universidades están liberando el contenido como locos. Las universidades tienen los contenidos abiertos. Acá, por ejemplo, la Universidad de Columbia Británica entrega unos recursos muy interesantes sobre biología y están libres. No tienes que pagar por ello. Esta lógica de, vuelvo a detener la presentación para poder verlo, esta lógica de que el PowerPoint es mío y que le pongo el sello de agua, yo no sé, es que la clase no me la graben, que no me la van a ocupar. Los recursos educativos ya se abrieron. Le mostraba en las primeras investigaciones que la universidad abierta se discutió en los 70. ¿Por qué no hacemos una universidad abierta? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? Antes teníamos miedo de que no, el aprendizaje online no es bueno. ¿Ustedes han hecho clases malas todo este tiempo? Porque, por favor, no han hecho clases malas. El tema de los recursos abiertos es fundamental. Para mí, compartir los recursos y presentarlos, ahí está el link, les dejo para que ustedes lo utilicen, tómenlo, citen a la persona, sin uso comercial, listo. Sí, claro, efectivamente alguien va a ganar con tu trabajo, hay que estar atento, pero se declara que no uso comercial y listo, y se comparten los recursos, quedan libres. Pero no, tenemos que colocar el nombre al PowerPoint y que no me lo entreguen. Perdón que hable esta manera, quizás estoy hiriendo susceptibilidades, pero los recursos educativos abiertos, me permito compartir nuevamente, ya están, y aunque la OMSE no quiera, las otras universidades lo están haciendo. Entonces, los estudiantes aprenden con recursos de su profesor o de otro profesor de otra universidad. Y el último tema que quiero tocar en esta línea de cómo seguir, tiene que ver con que el aprendizaje en línea ya hay tantas instituciones que comenzaron a desarrollar portales que finalmente se dieron cuenta de que el aprendizaje en línea puede ser de calidad. Dejo aquí bueno, en Australia los tipos están muy avanzados y comparten una página que permite a los profesores de la universidad mejorar sus prácticas virtuales. Está muy, mira, inmediatamente, ¿cómo podemos ayudarte? Los profesores no tenían idea, y fueron desarrollando actividades abiertas. Por ejemplo, mira, si tú quieres, el problema es que no sabes evaluar, ven, aquí tenemos un conjunto de herramientas que te permiten a ti desarrollar la evaluación. Si no sabes cómo comunicarte, bueno, aquí te vamos a presentar algunas herramientas para que puedas profundizar y desarrollar actividades para que te puedas comunicar. No tienes cómo motivar a tus estudiantes, bueno, aquí hay
un conjunto de herramientas que te van a permitir hacerlo. ¿Tienes problema con tecnología? Aquí está. Entonces, lo que está ocurriendo es que, y con esto dejo de compartir porque ya estoy cerrando, es que el aprendizaje online ya no es de segunda calidad. No es un aprendizaje online malo. O sea, hoy él fue en una universidad virtual. Insisto, hoy estamos discutiendo esto virtual. Entonces, hay tantas instituciones conversando sobre esto, hay tantas personas trabajando en esto que finalmente el aprendizaje online ya no tiene un problema de calidad, sino más bien el tema es la evaluación. Ahí estamos perdidos, porque no sabemos certificar y nosotros queremos verle la cara al estudiante que no copie, asegurarnos que no copie, nos convertimos en policías de la evaluación porque queremos que nos copien, pero el aprendizaje online es de calidad. Bien, con estos 6 puntos que están asociados al reporte Horizonte, ya doy por terminado mi monólogo. Brevemente hago una síntesis. Primero, compartí con usted una visión de lo que es la tecnología, cómo la podemos visualizar. No es necesariamente una mera herramienta, sino más bien es un instrumento que modifica nuestras prácticas culturales, tanto como el lenguaje oral, la lectoescritura, a ese nivel. Por tanto, no es que tengamos que sacarle el cuerpo a la tecnología, sino más bien tenemos que ir orientándola. En prácticas pequeñitas, prácticas de comunicación con nuestros estudiantes para que sepan comunicarse, prácticas de colaboración para que aprendan a colaborar entre ellos, para que el informe final no quede todo pegoteado, sino que hagamos un documento conjunto, en fin. Otra forma de interpretar las tecnologías tiene que ver respecto de la perspectiva sociocultural y como instrumentos de mediación de nuestra cognición. Tanto como la palabra permite generar ideas, las tecnologías también. ¿Qué decir de las percepciones, las emociones? Cuando uno pone un corazoncito rojo, qué rico, qué bueno que te saludaron, qué bueno que dijeron hola. O sea, efectivamente hay una significación interna en nuestros procesos. Después compartí brevemente algunas líneas de investigación actuales, por dónde ir empujando estas tecnologías, y finalmente una mirada hacia el horizonte. El reporte Horizonte nos aclara, ojo, nadie sabía que íbamos a estar en pandemia, así que el horizonte a veces no se ven los hoyitos, así que hay que estar siempre atento, con un buen freno, buenas luces, por si de repente hay que frenar, se frena rápido. Y las luces te permiten ver hacia adelante. Bien, muchas gracias por haberme escuchado, espero que haya sido de su interés. Escucha, hay aplausos en todas partes. Súper, David. Gracias. Sí, tengo preguntas, profesores, profesoras. Aprovechemos que tenemos un ratito más, David. Aprovechémoslo. Que había un montón. Yo quiero compartir algo, que, o sea, la verdad, David, gracias por lo que mostraste. Estábamos hablando con David, le estaba mandando un mensaje a David Reyes, al otro, a tu paralelo. Que nos acordaba, yo me estaba acordando de la semana de inducción que les hemos hecho a los estudiantes. Entonces, cada vez que llega la parte de TIC, siempre nos sorprendemos con algunas de las respuestas, pues, pero había una respuesta que había hasta el día de hoy, me sigue haciendo rebotes, empezando por el tema de las medallas, que se mencionó, pero se mencionó así, muy suave dentro de la línea de la gamificación, y bueno, ya también ahí existía la duda que los estudiantes no entendían de qué era gamificación, y yo también decía, oye, son mucho más jóvenes que uno y no escuchan el concepto. Entonces, pero cuando se les mencionó el tema de las medallas, en el fondo, como de recompensa, la primera asociación que hicieron de forma automática fue que era conductismo puro. Y nosotros decíamos, no, si no va como en esa línea, pero bueno, entendemos que están, y ya tratamos de explicar, pero sí me impresionó, y hasta el día de hoy todavía me sigue haciendo un poco de ruido esa respuesta. Entonces, a mí me gustaría a lo mejor ¿qué pensáis tú al respecto? Que si un estudiante te responde eso frente a un tema que uno sabe que la medalla se podría interpretar como conductismo, pero en el fondo uno también sabe que está asociado al desafío del aprendizaje más que seguir una conducta de desarrollo. Entonces, no sé qué opináis tú. Eso más que nada como compartírtelo dentro de las cosas que hemos ido descubriendo con los estudiantes, que ha sido fascinante la modalidad online, las cosas que se descubren con ellos. Sí. Mira, gracias Marcela. La verdad es que yo no he implementado nunca medallas. Estoy en esta lógica ahora en laboratorio de química,
porque ese es mi foco de trabajo en este momento, tratando de dando incentivos a los estudiantes. Sí es conductismo, sí, esto no hay que negarlo, y aparte el conductismo está como demasiado demonizado. Si nosotros nos enfocamos únicamente en el refuerzo del estímulo para aprendizaje, efectivamente estamos mal, pero es un complemento dentro de un proceso formativo. Los primeros juegos para los niños son de refuerzo, o sea, el niño hace un clic en una máquina y le sale bien, y ese bien es lo mismo. Es instantáneo, eventualmente no dura, pero es exactamente lo mismo. A mí sí es conductivo, ¿bien? Pero no es algo que esté asociado a un estímulo, sino más bien si lo vemos desde la certificación de la competencia, de la habilidad, y le sacamos la medalla y lo dejamos únicamente como una barra de progreso, por ejemplo, ya se ve de otra manera, pero es lo mismo, finalmente la barra de progreso a ti te estimula también a buscar más recursos, y esto y la gamificación lo tiene claro, o sea, por eso uno se queda pegado mucho tiempo en un juego, porque la idea es que al dar un pasito, el paso siguiente venga como automático, por eso es un estímulo. Yo la verdad es que creo que más bien es cómo se transmite el mensaje. Si sale, por ejemplo, bien, lo hiciste, y se ve como bien extraño, pero si logramos en una plataforma virtual, por ejemplo, que el estudiante ingrese y envíe un documento, y eso está asociado a que su perfil se le suba una barrita, súper bien. Yo no lo veo problemático. Bueno, tampoco escucharía mucho a los estudiantes. El otro día un estudiante en química les dije, estábamos en química. Bueno, los elementos de la tabla periódica del 1 al 50 hay que sabérselos. Y me levantan la mano y me dicen, ¿y eso de memoria? Y yo dije, sí, no, de memoria, hay que sabérselo. Y como que la palabra memoria también tenía una carga muy fuerte. ¿Y sabes lo que tuve que decir? No se lo aprendan de memoria, pero apréndetelo. Ah, ya, profe, vale, yo me lo aprendo. Se lo va a aprender de memoria, pero creo que ahí hay un error conceptual, finalmente, de asumir que la memoria no sirve, pero la memoria es un proceso específico humano y tenemos que ir entrenándola, o sea, es parte por eso el conductismo en principio, en parte dentro de un proceso formativo mayor, y el objetivo es que el estudiante desarrolle un pensamiento crítico, decirle que, bien, hiciste tu pensamiento crítico, para mí no es conductismo. Y no es problemático. No sé cómo lo han implementado, si ya lo lograron hacer, que los chicos cómo lo vieron ya implementado, o solamente fue que el mensaje fue el que les molestó. Si puedes comentar un poquito, eso es interesante, yo no sabía que les molestaba tener una medalla. Ahí yo creo que David me puede cooperar en la respuesta. No, la verdad es que estábamos haciendo como la inducción de la práctica en general y explicar un poco, pasó David por el modelo TIPAC y empezamos a mostrar distintas cosas en torno al lenguaje y fue así como, no, vamos, quememos los computadores, no sé, o sea, pero sí me sorprendió, o sea, no es, ahora que tú das el ejemplo de aprenderse de memoria la tabla periódica, también fue una sobrereacción, también no deja de ser algo que a lo mejor igual hay que estar mucho más atentos, de lo que uno de repente no lo toma tan en cuenta. Así que ahí, David, si quieres agregar algo de mi comentario, o no quieres agregar nada también. No, pero bueno, gracias, Marcela. La verdad que, claro, son esos momentos que tú no sabes cómo más o menos abordarlos, porque en realidad todos mantenemos una cierta forma de ver, digamos, el proceso, cómo uno aprende y cómo también nos enseñaron desde el colegio. Entonces, normalmente, claro, si nos vamos en la idea de la clase tradicional, ¿cierto?, en la que tú expones y que finalmente tú recibes un visto bueno, un visto malo del profesor, claramente la insignia no está bien enfocada, como más o menos estábamos viendo ahí que comentaba David. Pero si tú comienzas a realizar ejercicios en los que involucras también que el estudiante se puede equivocar, que podamos darle oportunidades a ese proceso del error también, porque mucho es lo que se cae, o sea, lamentablemente también se puede ver de que dar una respuesta que está incorrecta, en ese sentido tú vas a estar, digamos, perdiendo en esto y no vas a obtener, por ejemplo, la insignia.
pero claramente hay otros componentes ahí que uno puede mencionar en la gamificación que, claro, tú tienes que dar ese proceso para que el estudiante pueda superar la etapa o pueda hacer también un trabajo colaborativo. Entonces, claro, si tú lo ves solamente como un punto, que es este insumo que tú le das al estudiante por cumplir tal cosa, estás obviando también muchos otros elementos que van junto a ese proceso. Entonces, claro, ahí puede Sí. que uno pueda cometer de repente esos errores también probando este tipo de elementos nuevos, porque tú estás acostumbrado a un cierto modelo de cómo enseñar y cómo también tú, digamos, vas aprendiendo eso. Sí. Ahora, la idea es, las medallas digitales es un ejemplo, pero el concepto es las microcredenciales, ¿cierto? El microcredencial, por llamarlo así, de cómo nosotros logramos identificar en una asignatura particular, en un proceso formativo particular, para no llegar al final, sabes que mira, este es tu proceso, ¿cierto? Está avanzando en esta línea. Va por ahí. Por eso es un ejemplo, finalmente, el tema de las medallas, pero la idea es ir dando etapas pequeñitas y microcredenciales. Como digo, llegaste, hoy no hiciste todo el curso, pero lograste este nivel. A eso, no es que reprobaste el curso, no es 1 y 0, sino más bien ir desarrollando como espacio intermedio. Esa es como la idea. Y, de nuevo, esto es como lo que viene, en principio, y lo que podría venir. Por lo tanto, como dice David Reyes, citando a David Reyes, hay que ir explorando. Son exploraciones de ver cómo resulta, pero no, aquí los curriculistas lo podrán ver más claro. Qué interesante tener microcredenciales, pues, certificaciones chiquititas, pero bueno, es una postura, es una pequeña idea. Gracias por la pregunta, pues, Marcela, qué bueno escucharte. Sí, sí, te escucho, te escucho. ¿Alguien más? Estaba leyendo los comentarios. Sí, un mensaje. Sí, yo, dado bueno, que vamos a comenzar este diplomado y la idea, supongo que hay más elementos que empezar a discutir, son los modelos. Tenemos que tener un modelo y el modelo siempre tiene una razón pedagógica. Eso es lo primero, o sea, no parte con la tecnología por delante, sino más bien es cuál es nuestro proceso, cuál es nuestro objetivo formativo, a dónde queremos apuntar, y a partir de él para abajo vamos viendo, oye, ¿qué se requiere? ¿Qué habilidades se requieren? ¿Qué competencias? Etcétera. Luego vendría eventualmente la estrategia, y de ahí si es que cabe la tecnología, ¿cierto? Esto no es tampoco que debamos volcarnos 100% a la tecnología, pero desde que es un proceso cultural, yo creo que la reflexión tiene que ir por ese lado. Por ejemplo, ¿a qué edad vamos a dejar que los niños tengan celular? Cómo los niños se relacionan con Internet. Los padres hoy, como no tienen idea de lo que pasa en Internet, porque no han sido formados en esa línea, dejan el celular al chico y no les interesa mucho. Entonces, ¿de quién es el problema? ¿De los celulares? ¿De las aplicaciones? No, pues un problema formativo. Hay etapas de desarrollo que requieren que, según cierta teoría, que vayan avanzando piano a piano. Primero la motricidad fina, el lapicito. Bueno, ¿qué pasa con la tecnología? ¿Hasta dónde nos vamos relacionando? Y no es llegar y meter a los niños en tecnología, pero sí se puede ir avanzando. Y esa discusión no se ha dado. No se había dado porque no tuvimos nunca este tema tecnológico tan encima. Pero los chicos estuvieron 1 año y medio conectados. ¿Qué pasa con ellos? Sí, siento que fue como un mini experimento forzado, pero se alteran las estructuras cognitivas. El cerebro requiere un poco de abstracción y no tanta concreción tecnológica para poder desarrollarse adecuadamente. Por eso está el juego libre, con sus pares, no la pantalla. ¿Hasta dónde necesitamos la pantalla? Este modelo que yo mostré secuencial puede ser llevado a un plano también de formación básica, media, avanzada, al plano de una asignatura, al plano de una actividad. Pero requiere ir pasando de lo presencial a lo virtual, transitando hacia la virtualidad. En primer año, yo insisto, en primer año, para mí, si esto lo llevamos a implementar, primer año, tiene que tener alta presencialidad. Segundo año, poquito. Después, hasta el final, cuando ya están en su tesis, cuando están en la práctica, es más trabajo virtual. Pero no 100%. Yo he hecho mucho de menos la UNCE en el sentido de que
todos creo que conocemos a más de alguna pareja de profesores que se conoció en la universidad. Eso nos está dando ahora. Entonces, las prácticas relacionales son un componente importante. Esto no es fanatismo tecnológico ni determinismo, más bien es una invitación a la reflexión respecto de cómo nosotros llevamos nuestros procesos formativos, en principio. Esa es como la búsqueda, más que nada. Gracias, profesor David, por el tremendo taller, por el recorrido que nos hiciste, súper entretenido, interesante, y además por dejar abierto un montón de como espacios, ¿cierto?, de diálogo, de discusión, de debate, y nuevas preguntas que ojalá podamos ir respondiendo en los siguientes talleres, ¿cierto?, en este recorrido del diplomado que tú nos mencionabas. Así que creo que fue una tremenda como introducción y marco para poder continuar con el trabajo. Muchas, muchas gracias. Creo que con eso vamos cerrando, ¿cierto? No sé si hay alguna otra pregunta, vi que algo pasó por el chat. Gracias. Muchas gracias por Eso. Muchas gracias por los comentarios y por la atención. Que estén muy bien. Abrazos, David. Ojalá que nos veamos la 11 pronto. Sí. Hay Ya. que cuidarse todavía. Cuídense mucho. Cuídense. Chao. Muchas gracias. Que estén bien. Nos vemos, Nada, que estén muy gracias. bien. Nos vemos. Un abrazo.